¿Cómo un joven, digamos, ya después que tiene conciencia de lo que vive, cómo puede mantener ese sueño vivo? O sea, ¿cómo puede mantenerse inspirado en luchar por alcanzar ese sueño? Por dicha anemia deportiva, se me fue derogada la posibilidad de estar en el equipo. Esa fue la justificación que me dieron. ¿Qué sientes tú? O sea, ¿cómo eso afecta tu ego? ¿Cómo afecta tu filantropía de vida? El tú saber de que tú puedes hacer más en cuanto a conocimiento de lo que tú estás haciendo. Porque yo entiendo que tú, sin quitar méritos, estando en metros, estando en un gimnasio, no vas a poner en práctica todos tus conocimientos. Ahí lo que más afecta es quizás no a mi ego, sino al poco reconocimiento que se tiene por lo que se puede obtener con mi persona. Es decir, con el talento o con el conocimiento. ¿Entiendes tú que es subestimada? ¿Entiendes tú que es culpa de la ignorancia? Que no se le dé el valor al médico dentro del deporte en el país. Entiendo que sí. Entiendo que es muy, muy subestimada. A veces creemos que ser un buen atleta es solamente ir a la cancha a tirar pelota, en el caso del baloncesto. Y no es así. Ser un buen atleta es quien conoce su deporte, quien se conoce físicamente hablando y quien sabe lo que tiene que hacer en cada momento para que su rendimiento se mantenga. Porque la educación es la que desde la base va formando y es la que va labrando a una mejor persona en el ámbito en el que esté. Claro. Usted puede salir del peor barrio, que si tiene educación usted va a llegar lejos. Hay jugadores que si tú le dices, vamos a ponernos en una forma triangular, fácilmente no sabe lo que es una forma triangular. Porque no conoce la figura geométrica. ¿Me entiendes? Y no lo hace. Y es lamentable de que aquí hayan talentos, no lo voy a decir, para guardarlos, de que no estén en un nivel más alto, porque yo sé que su capacidad de pensamiento no ha evolucionado a un punto porque no la desarrolló en su etapa de crecimiento y desarrollo. Y en su momento. Entonces, es sumamente importante la educación. Este segmento de la terapia fue gracias a 711 Clothing, a nuestros amigos de Applebee's. Tiene que ir a comer a Applebee's. Sí, lo tengo. Tenemos que hacer en el downtown tenemos que hacer una cena en Applebee's. Está en Downtown, está en West Park, también aquí en la Tiradentes. Y está, creo que en la Avenida Venezuela, de aquel lado. Muchas bendiciones a todos y bienvenidos al segmento La Terapia. En esta ocasión estaremos enfocados en lo que es la medicina deportiva. Tenemos un invitado muy especial, una persona que ha venido a nuestro país a simplemente darse él mismo en cuerpo y alma a lo que es el país, representándonos incluso en áreas internacionales, ha estado representándonos en lo que es el baloncesto y es una persona que para mí es un orgullo que nos represente. En esta ocasión vamos a presentar al médico integral y médico deportivo y un sinnúmero de etcéteras en lo que es el área de la medicina y el deporte, al doctor Eliezer Dubín, alias Cuba. Bienvenido, Cuba. Un aplauso. Bienvenido, Cuba. Gracias, mi hermano, por la invitación. De veras que, bueno, desde que comenzaste el proyecto me interesó mucho y para mí es un placer estar aquí contigo. Mira, Cuba, la principal línea de este segmento es enfocarnos en lo que es la mentalidad y el razonamiento del ser humano. O sea, cómo el ser humano se comporta en cuanto a su raciocinio y pensamiento. Y una parte vital es la medicina. Obviamente existe en tu caso la medicina integral, que entiendo que es la parte en la cual como que es más familiar. Como exacto, como que medicina familiar. Tú intentas lo menos posible invadir el cuerpo. Sí. Y hacer que tú mismo seas que logres esa sanación o recuperación. ¿En qué consiste eso antes de hablar de ti? Bueno, de hecho, la medicina general integral es la que aborda al ser humano de una manera general e integral, valga la redundancia.
Es el médico que más cerca está de la familia, el que conoce cómo se manifiesta la familia, cómo se mueven los miembros de la familia y la incidencia que tiene el medio sobre la familia para así ver con tiempo cuáles son los pros y los contras de los estados de salud que puede tener la familia y atacar sobre los factores de riesgo, que es lo principal. Ok, ¿y qué vino primero en tu caso? O sea, ¿tú te especializaste primero en la medicina general integral o en la medicina deportiva? A ver, en este caso, estudiando en Cuba, lo primero que hay que hacer es hacerse médico y después la especialidad en medicina general integral. Ok. Ya cuando tienes eso te da una segunda opción a una segunda especialidad, que ahí fue donde me ligué a la medicina del deporte. Y entonces, en tu caso, porque quien te conoce y te ha visto en persona sabe que tú eres un atleta, independientemente de que tú estés ejerciéndolo como atleta, pero tu cuerpo habla de que tú eres un atleta. Entonces, ¿de qué vino primero en ti? O sea, ¿tú primero fuiste atleta o la pasión por la medicina te llegó primero? Lo primero fue el deporte. Lo primero fue el deporte. Desde pequeño siempre practiqué deporte y me enfoqué principalmente en el béisbol, deporte nacional cubano, el que todos los chicos siguen. Pero aparte del béisbol también hice algo de atletismo, hice algo de judo. En algún momento de mi niñez practiqué baloncesto, no por mucho tiempo, pero lo practiqué también. Lo entiendes, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero sí me dediqué directamente al béisbol. En el béisbol estuve 8 años hasta la categoría juvenil y ya de ahí crucé al softball profesional, el llamado molinete. Y ahí estuve ya hasta la categoría mayores, que es donde ya decido que no iba a continuar mi carrera deportiva y que me iba a dedicar totalmente a estudiar medicina. Pero mientras tú practicabas el deporte, ¿tú ya tenías el norte de estudiar medicina? ¿Llegaste a hacerlo al mismo tiempo? ¿O fue que en una etapa del deporte tú asumiste que te ibas mejor a dirigir a lo que es la medicina? A ver, hay una situación. Cuando uno es pequeño tiene muchas ideas, tiene muchos sueños. Y el primer sueño que vino a mi mente fue ser deportista. La pasión por el béisbol, ser equipo Cuba de béisbol y todas esas cuestiones. ¿Qué sucede? Que en el ámbito donde yo me desenvolví, en el medio donde yo me desenvolvía, en la provincia que yo vivía, Guantánamo, por cierto, las condiciones para ser beisbolista de alto nivel te llevan a exigirte más. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que hacer una selección municipal, después tienes que hacer una selección provincial y entonces que de ahí cuando tú compites a nivel nacional es que tienes la posibilidad de que la Comisión Nacional de Béisbol te vea y ahí es cuando tú puedes decir yo puedo dedicar mi vida al béisbol. Y el béisbol es el deporte principal en El Cuba. béisbol es el deporte nacional, el que más se practica y al que todo el mundo desde pequeño le cae atrás. Bien. Entonces, en el caso que sabemos tuyo, que es en Cuba, tiende el mundo a ver solamente la parte del comunismo, pero según tú me estás hablando, por lo menos en el deporte, existe esa libertad de por lo menos tener ese sueño, que es el caso tuyo. Tú me dices que soñaste con eso. Claro. ¿Cómo un joven, digamos ya después que tiene conciencia de lo que vive, cómo puede mantener ese sueño vivo? O sea, ¿cómo puede mantenerse inspirado en luchar por alcanzar ese sueño? A ver, el mismo sistema sociopolítico cubano te brinda varias aristas, tanto positivas como negativas. Así sucede en la vida. Desde el punto de vista del deporte y la educación son prioridades allá. De hecho, la educación es totalmente gratuita y tú puedes estudiar hasta todos los niveles sin pagar nada. Entonces ya eso te da la posibilidad de tú estar en un sistema educacional el cual te abre puertas que también tienes que ganártelas por los mismos, las cuestiones de rendimiento, porque es muy competitivo. En el deporte sucede igual. ¿Qué sucede con el deporte? Que tienes que competir porque todos quieren lo mismo. Entonces la competencia se hace más intensa y en cuanto al número de población deportiva con respecto al deporte que tú practicas, ya te dije que el béisbol es el que más se practica, quiere decirle que ahí es donde vas a encontrar la mayor cantidad de competencia. Que es un filtro más exigente. Que es un filtro más exigente porque hay que pasar por muchas estructuras para entonces llegar a un nivel que te pueda dar la posibilidad de estar al top y a partir de ahí ya cumplir tu sueño. Claro. Pues diríamos que Cuba simplemente te dice o tú eres un top
o simplemente pasas allá Al montón. al montón. O sea, o eres grande o simplemente eres uno más. Lo que te explicaba anteriormente, la misma situación te lleva a exigirte estar al nivel, porque de no estar al nivel eres uno más, y al ser uno más tienes pocas posibilidades de que tus sueños se hagan realidad. Claro. Entonces eso te lleva a ser más disciplinado, ser más estudioso, ser más comprometido. Si verdaderamente quieres llegar a donde quieres llegar, no importa lo que sea, porque es así. No importa lo que tú vayas a hacer, sea deporte, sea cultura, sea educación, sea medicina, sea ciencias, lo que sea, siempre tienes que estar al top, porque la competencia es muy alta, porque las probabilidades y posibilidades se reducen también. Y en ese proceso de tú buscar el éxito en el deporte, ¿tú llegaste a vivir algún momento de impotencia? O sea, algo como de que tú dijeras, concho, yo lo estoy haciendo bien. O sea, ¿por qué no estoy logrando lo que yo quisiera alcanzar en ese momento? O sea, ¿en algún momento pasó algo como que te haya marcado o que tú lo sientas como algo que te cambió? Reconozco que sí, sinceramente. Y de hecho, lo que sucedió dio paso a que en mi mente entonces se comenzara a labrar una idea para un futuro, que es lo que ya hoy se concreta como medicina del deporte. Y sucedió cuando estuvimos en una preselección para unos Juegos Nacionales en la categoría 15-16 años. Yo jugaba al campo corto, pero que no era de la estructura establecida que tenía el mando de la competencia. Por ejemplo, allá hay una estructura que se llama Escuela de Iniciación Deportiva, la EIDE, que es donde van los talentos de la provincia. Yo pertenecía a un centro de entrenamiento, pero que estaba a nivel con la EIDE. Al pertenecer a ese centro de entrenamiento y al estar al nivel, me incluyeron en la preselección. Y estuve hasta el último corte del equipo. ¿Qué sucedió? Que una semana antes mandaron a hacer unos exámenes de sangre de rutina para el equipo completo, para ver en qué condiciones estaban los atletas. Y ya, yo como buen disciplinado fui y me hice el examen. Duele decirlo, el resultado fue que según los resultados yo tenía anemia deportiva. Por dicha anemia deportiva, se me fue derogada la posibilidad de estar en el equipo. Esa fue la justificación que me dieron. Pero para ser claro, define anemia deportiva porque se supone que tú estás entrenando, o sea, se supone que tu rendimiento está óptimo a nivel físico. Sí. Nosotros, en la ignorancia común del diario, la anemia se entiende como que tú no tienes fuerza, como que tú no puedes hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Que esa es la anemia clínica. La anemia deportiva son los niveles de hemoglobina que debe tener, es decir, la anemia deportiva son los niveles de hemoglobina que sobrepasan negativamente un atleta como para cumplir lo que es el programa deportivo sin llegar a una anemia clínica. Okay. ¿Entiendes? Es decir, por ejemplo, los hombres, hemoglobina hasta 12. Es decir, de 13 en adelante. Eso es bien. De 13 para abajo es anemia. Igual que las mujeres que pueden llegar hasta 11. En el caso del atleta, un atleta con 13.5, 13.6, hasta 14 incluso, llega un momento que lo pueden diagnosticar con anemia deportiva o hemoglobina subclínicamente deportiva, que es lo que posibilita de que en algún momento se tomen medidas contigo para mejorar esos niveles de hemoglobina, porque la sangre todos sabemos que es necesaria que se cargue para poder responder a esa intensidad deportiva y atlética. ¿Qué sucede? Que en contraposición a eso, cuando llego con todo el llanto del mundo a la casa diciendo de que ya me habían cortado del equipo, en mi familia se preocupan porque mi alimentación era buena. Claro. Porque yo estaba alimentándome para el rendimiento deportivo y me mandan a hacer otro chequeo. Ustedes mismos, personalmente. Sí, familiarmente me mandaron a hacer otro chequeo. Te estoy diciendo con menos de una semana de diferencia. Una semana de diferencia que aunque te comas una vaca, los niveles de hemoglobina no pueden elevarse tanto a menos que te pongan una transfusión de sangre. Y cuando me hago el segundo examen, yo tenía los niveles de hemoglobina óptimos. Wow. Óptimos.
para competir y el detalle era, ya a futuro después me enteré, pero ya mi decisión había sido otra, de que a mí me habían cambiado por el hijo de alguien. Ya. Entonces, a partir de ahí, fíjate Wow. que ese momento me marcó tanto que reconocí de que la vida deportiva, directamente hablando, no iba a ser lo que me iba a marcar, ni me iba a definir como persona. Entonces, me metí en la cabeza estar para un tanto cuidar a ese atleta que quizás no tenga la posibilidad o quizás la tenga y se la quiten, y más que todo para velar por la salud deportiva. Y desde ahí es que comienza entonces el sueño de la medicina del deporte. Entonces, pudiéramos decir que una injusticia en tu vida te motivó a Exacto. capacitarte para tú luchar por la justicia de otros, en cierto modo. En cierto modo, no vamos a llamarle injusticia porque fue la opción que se tuvo. Y no somos quien para jugar a nadie. Fue la opción que tuvieron en ese momento y en esa opción yo fui el que perdió. Pero digo que fue una bendición porque realmente me tiene donde estoy ahora mismo. Claro. Y me abrió el espectro de opciones y de ideas para lo que yo verdaderamente quería. De hecho, yo en ese momento, después de ahí, yo dejé el béisbol y comienzo a practicar softball. Okay. Entonces, el softball es que me da la posibilidad de optar por la carrera de medicina y a partir de ahí, la historia continúa. ¿Y cómo el softball te puede dar esa opción? O sea, allá, porque por ejemplo, poniendo un caso, tú entras a la Marina, por poner un ejemplo, en la Marina te dan opciones para tú estudiar. Sí. Allá el deporte te permite, por ejemplo, entrar a un equipo universitario. O sea, ¿cómo es el sistema? A ver, el sistema educativo deportivo es igual en todo el país que el resto de los preuniversitarios. Entonces, la enseñanza preuniversitaria te da la opción de tú incluirte en los escalafones que estén buscando la posibilidad de una carrera determinada. En este caso, la medicina. ¿Qué sucede? Que digo que el softball me dio la oportunidad porque cuando yo salgo de lo que es la preselección de béisbol, ya no tenía el derecho a continuar el estudio preuniversitario en el deporte. Okay. Entonces lo que me correspondía era estudiar a nivel técnico, que el técnico no te da, es decir, no te da posibilidad universitaria a menos que sean una de las carreras técnicas. Es decir, si yo estudiaba electricidad, tendría que ser, no sé, ingeniero eléctrico, por ejemplo. Ya. No me daba la oportunidad de ser médico. ¿Qué Ya te pasa? Que entendí. entonces se me abre una cobertura con el softball por un entrenador que me había visto ya en béisbol y me llamó y me ofreció la oportunidad de ser pitcher de softball. Porque él vio la calidad de mi brazo y todo lo demás. Entonces, al ofrecerme esa oportunidad, yo la acepté porque realmente quería seguir estudiando a ese nivel y quería probar mi talento estudiantil al máximo nivel. Al aceptar eso, entonces me dio la oportunidad de estudiar 3 años más. Es decir, el 10º, 11º y 12º grado, que es lo que te da la posibilidad de entrar al escalafón para optar por una carrera universitaria, que ahí es donde yo opto por medicina. O sea, ya en ese momento tu visión era más de la medicina Más a lo médico que a lo el deportivo. deporte. Y sin embargo, en el softball los resultados fueron impresionantes. Impresionante que llegué a ser selección nacional. Gracias a Dios. El sueño se cumple aun y cuando no sea donde tú lo quieres. Es así. En el softball llegué a ser selección nacional y también obtuve la medicina. Es así. Yo soy fiel creyente de eso, de que nosotros muchas veces luchamos por algo, hacemos lo necesario humanamente para que las cosas se den, pero cuando Dios tiene un propósito diferente en ti Eso es lo que y necesita que tú le sirvas de otra manera más que nada, porque el ser humano, dicen que si el ser humano no puede servir, no sirve para vivir. Exacto. Entonces Dios nos manda a servir y entiendo que cuando nosotros nos ponemos a disposición, aunque luchemos, nademos, donde sea, vamos a llegar al norte Dios nos manda. que Él manda. Entonces, en ese sentido,
En Cuba tiene la fama, por lo menos cuando hablamos ya de manera educativa, de que la medicina es una potencia, al punto en el que entiendo que la primera escuela de medicina de Latinoamérica a nivel de filantropía, por así decirlo, Sí. la hace Fidel Castro en el 99-98 más o menos, que es el famoso ELAN, Ujú. que es Escuela Latinoamericana de Medicina. de medicina, que se supone que es, o por lo menos la fama era que, por ejemplo, países de bajos recursos o países que estuvieran en desarrollo, empezando a desarrollarse, empezaban a mandar personas allá a Cuba, o sea, algo A sin ver, precedentes. el proyecto ELAN era para darle la posibilidad a quien no pudiera costearse sus estudios médicos en sus respectivos países, tenía la posibilidad de ir a ejercer a Cuba. Es lo que te digo, o sea, cómo Cuba, o sea, hace eso para Latinoamérica, por así decirlo, o sea, son las cosas que no salen a flote. Por ejemplo, yo lo sé por mi padre. Mi padre fue director de becas internacionales aquí en la MESI. Ya. Y él viajaba mucho a Cuba. Viajó a La Habana, viajó a muchos lugares. E incluso conoció a un ministro de Educación. Apellido lo tengo aquí, Vecino Alegre. Ujú. Él fue, Vecino Alegre. lo conoció, compartió, lo visitó, él vino aquí. Y todo eso yo lo sé por él. Pero no es algo como que la gente vende de Cuba. Bueno, Cuba hizo estas ayudas, estos aportes a Latinoamérica, o sea, la gente no lo ve. Entonces, es bueno saber de que Claro. es como quien dice una potencia, así como es en el béisbol, así como el dominicano es en pelota, así como el chino en tecnología. En la medicina, en pocas palabras, en dominicano a Cuba hay que dársela. No, y también, aparte de eso, es decir, se fundó también la Escuela Latinoamericana de Profesor de Educación Física, la Escuela Integral. Después también se fundó la Escuela Internacional de Arte, que daba todas esas posibilidades. E incluso en otras ramas que quizás no sean tan públicas, también se dio posibilidad, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de ingeniería, también se dieron posibilidades, quizás no con una escuela ya establecida, pero sí con centros que daban la posibilidad que otros países pudieran ir a prepararse a Cuba. Claro. No, en verdad, yo me sorprendí cuando mi padre me comentó de eso, porque no, el ser humano o el latinoamericano no lo conoce a menos que sea una persona cercana o a menos que sea una persona. Sabe que el manejo de las noticias, de las informaciones también No, y no es lo que influye mucho. no es lo que vende Y en no es lo que realidad. vende. Esa no es la parte que se vende. Entonces, para ya entrar un poco en lo que es la medicina deportiva, em, tú decides estudiar la medicina deportiva porque algo en ti no quiso irse del deporte, desligarse, Claro. o también desde siempre también te llamó la atención. A ver, yo cuando ya obtengo medicina como, como carrera universitaria, siempre mi norte fue que cuando terminara, la especialidad que yo iba a hacer tendría que ser una especialidad que me llenara. Una especialidad en la cual yo no me sintiera que estoy trabajando. En la cual yo disfrute lo que estoy haciendo a plenitud y no por comodidad o conveniencia hacer una especialidad que después yo me tenga que ver sentado en un lugar y decir, wow, ¿qué hago yo sentado aquí? Claro, Porque la medicina tiene algo. La medicina tiene que ser de corazón. La medicina, para tú poder decir que yo soy médico, que yo curo, que yo ayudo, tiene que ser de corazón. La medicina mercantilista no ayuda, la medicina mercantilista no salva. Al contrario, lo único que hace es enfermar y enriquecerse. que son los orígenes de la medicina en realidad. Claro. Una pregunta entonces para unirte con el país. ¿Cómo llega entonces Eliezer Dubín a República Dominicana? O sea, ¿en qué año? ¿Bajo qué circunstancias? Porque yo lo sé porque
desde que tú entraste al programa nos hicimos amigos. Incluso hay unos videos tú bailando y eso que no lo vamos a enseñar. El que lo quiera me lo pide privado. Y, y tú, por lo menos desde que yo te conocí, te viste una persona totalmente diferente al resto. O sea, tu nivel de energía, tu nivel de respuesta, o sea, cómo tú actuabas y te desenvolvías en esa área, se notó la diferencia desde que llegaste al proyecto de selecciones nacionales de menor en ese momento, En ese momento. que lo hablaremos más adelante. ¿Cómo llegas tú entonces al país? O sea, ¿cuál es el enlace de que sea República Dominicana, ese país el cual tú usas de por medio para lanzarte a tu profesión? A ver, la opción de República Dominicana se abre cuando ya siendo especialista de medicina del deporte, atiendo a un paciente dominicano. Yo trabajaba en el Instituto de Medicina Deportiva en Cuba, en La Habana. Estaba en el departamento de medicina regenerativa. Y desde ese departamento nosotros teníamos posibilidades de atender pacientes internacionales por un convenio que teníamos con ciertos hospitales de nivel en Cuba. Dentro de esos pacientes me tocó atender a un paciente dominicano, el cual fue buscando una segunda opción a Cuba por problemas que tenía a nivel de rodilla. O sea, él no era que vivía en Cuba, él viajó No, a él Cuba. viajó a Cuba buscando una segunda opción. Ok, Porque aquí la propuesta que le tenían era de implantación de una prótesis de rodilla. ok. Entonces, por contactos, llegó a nuestro instituto, a nuestra consulta, y me tocó atenderlo. El paciente a los 6 meses regresó a la evaluación y estaba en óptimas condiciones. Ya caminaba sin ningún problema, no tenía ninguna dificultad. Incluso cuando se evaluó aquí en Dominicana, le habían dicho que no tenía necesidad ya de ponerse prótesis. Y en agradecimiento, dicho paciente nos prometió, en cierto modo, una invitación aquí a República Dominicana. ¿Qué pasa? Cubano, médico, trabajando en un instituto, salir del país, eso es algo, vaya, wow. Imposible, casi ni soñado. Pero imposible porque, Salir por tu cuenta. Salir por tu cuenta. Por los requisitos que hay que cumplir, que hay que pedir muchos permisos, tienen que autorizarte muchas personas y aparte de eso hay que justificar muchas cosas. o sea, ustedes no podían viajar por turismo, por así decirlo. Por turismo, bueno, si tú cumples todos los requisitos establecidos que te solicitan, carta de aquí, es decir, justificación de allá, pago de esto, lo otro, entonces tú puedes viajar como turista, dependiendo también de la función que tú cumplas, porque si la función que tú cumples es de primer nivel, tú tienes que ver en qué momento del año tú puedes solicitar eso. Es decir, es todo un protocolo que la pone allá en el techo. Entonces, es más fácil salir con una delegación a un evento internacional que salir por tu cuenta a disfrutar de unas vacaciones. Aparte que para nadie es un secreto de que la cuestión económica financiera en Cuba, bueno, en aquel momento había mejorado un poco, pero no te auspicia esos tipos de viajes. A menos que ya tú seas una persona establecida con ciertos niveles. Entonces, pero llegó la invitación. Llegó la invitación y como dicen por ahí, yo tenía mi vaquita echada de lo que iba ganando, de lo que iba haciendo. Es decir, porque ya Estaba guardado. en ese momento sí, yo estaba trabajando como preparador físico en un gimnasio de CrossFit. Y es decir, en tiempo extra, yo hacía esas cuestiones y atendía a mis pacientes también. Iba guardando. Claro. No con la finalidad de viajar, pero sí con la finalidad de tener un ahorro establecido para cuando sucediera cualquier cosa. Para cualquier oportunidad poder Y aprovechar. entonces se dio la oportunidad y en diciembre de 2016, ¿qué te digo? La mano de Dios tocó la cabeza de Eliezer Lubin y me aprueban tanto el visado dominicano como el pasaporte cubano para viajar. Okay. Cosa casi imposible. Y en diciembre yo llego aquí al país. Diciembre del 2016. Y en febrero del 2017 es que comienzo a trabajar
con el proyecto de selecciones nacionales por medio de las conexiones que tiene el presidente de la federación con Tony Mesa. Hacía falta en su momento un preparador físico. Yo venía con mi carta de médico, pero bueno, tenía un estudio secundario en preparación física de alto nivel. Y ahí es cuando me presentan el proyecto de selecciones nacionales, categorías menores, y comenzamos a trabajar desde ese momento. Sí. A partir de ahí, en medio de la broma, pudiéramos decir que el que contrata a Eliezer Dubin tiene no un 2 por uno, tiene un 9 por uno, Un combo. un combo porque tiene un médico, tiene preparador físico, tiene fisioterapeuta, tiene traumatólogo. Todo lo que es la medicina deportiva lo tiene en una sola persona. Y hablando de eso, entonces, ¿cómo te sientes tú al tú, por ejemplo, decir, bueno, yo soy un médico, pero yo estoy dando terapia en este sentido? Ahí entra tu sentido del servir, o sea, tú saber de que tú estás ayudando te llena más que la misma satisfacción de tu ego. Te lo digo porque el nivel tuyo es un nivel que entiendo yo que si fácilmente tú hubieses sido un dominicano más, no hubieses tenido las limitantes, entre comillas, que pudieras tener. O sea, te hubiese llevado a ti a un nivel de que fácilmente tuviera tú en España un equipo, el Real Madrid o algo así, porque yo que te he visto trabajar sé tu capacidad. Pero, ¿qué sientes tú? O sea, ¿cómo eso afecta tu ego? ¿Cómo afecta tu filantropía de vida? El tú saber de que tú puedes hacer más en cuanto a conocimiento de lo que tú estás haciendo. Porque yo entiendo que tú, sin quitar méritos, estando en metros, estando en un gimnasio, no vas a poner en práctica todos tus conocimientos. Bueno, esa pregunta llega porque uno de hecho se prepara, como bien tú dices, para servir y servir de la mejor manera. Ahí lo que más afecta es quizás no a mi ego, sino al poco reconocimiento que se tiene por lo que se puede obtener con mi persona. Es decir, con el talento o con el conocimiento. Porque, de hecho, cuando yo estudié medicina, bueno, ya contamos la historia, mi finalidad siempre ha sido aportar, ayudar, sanar, curar, rehabilitar, recuperar, preparar. Por eso es que uno estudia medicina deportiva, después estudia preparación física, estudia psicología, nutrición, todas esas cosas. ¿Qué te puedo decir? Encontré que en cierta manera no se valoraba el producto que se tenía. Porque como tú dices, wow, es un especialista en medicina del deporte, pero que te aporta en preparación física, que sabe de nutrición deportiva, que incluso apoya a lo que es el proceso de formación deportiva con las cuestiones de disciplina, todas esas cuestiones. Y también porque uno tiene que superarse en cuestiones de baloncesto, que yo nunca había trabajado directamente con el baloncesto. Es decir, me puse a aprender el baloncesto para que mis conocimientos también aportaran al baloncesto. Del deporte. Claro, porque aquí tu especialidad es el béisbol. Tú has trabajado o trabajas en una academia de béisbol. Sí. Pero el béisbol, fuera de las grandes ligas y fuera de la Lidom, no es famoso. O sea, no vende. Lo que a ti más te ha vendido ha sido el baloncesto, que es el deporte del pueblo. Y es lo que te digo, o sea, tú no eres un especialista en baloncesto, no eres un especialista en béisbol, tú eres un médico deportivo, especialista en un sinnúmero de cosas. Entonces, Y te hago esa pregunta de cómo te sientes, porque en el caso de nosotros que compartimos más en el cuerpo técnico de la selección, por ejemplo el Che, Davillo, hablamos de ti en ese sentido, de que dentro de mi parte sentimos, y es algo más mío, de que Dios todavía no te ha puesto en el lugar en el cual Él te va a utilizar de una manera que Él sabe que te va a utilizar. O sea, lo creo también.
no es tanto de que aquí yo gano tanto o de que aquí yo voy a ganar esto, sino de que va a ser un lugar en el cual tú como persona vas a sentir que, que ese valor que tú dices de reconocimiento, más que un valor económico, más un valor de remuneración o de fama, lo vas a tener. Y esto, saliendo de ese tema, lo ligo con una pregunta y es, ¿tú entiendes que entonces la medicina como tal dentro del deporte es subestimada, no tanto en República Dominicana, sino en países en subdesarrollo? Porque, por ejemplo, FIBA, esos países grandes, dígase Europa, es obligatorio tener un médico en el equipo. Sí, claro. Una Entonces, estructura médica. exactamente. Entonces, aquí no se ve esa obligación. ¿Entiendes tú que es subestimada? ¿Entiendes tú que es culpa de la ignorancia? Que no se le dé el valor al médico dentro del deporte en el país. Entiendo que sí. Entiendo que es muy, muy subestimada. Te puedo decir que no en todos los países de Latinoamérica. No en todos los países, porque hay países, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, México, ¿qué te digo? Argentina. Así me vienen esos nombres de Latinoamérica. Tienen muy buena estructura médico-deportiva. Uruguay, Brasil, tienen muy buena estructura médico-deportiva. Y los equipos de nivel tienen un cuerpo médico-deportivo. Por ejemplo, en Cuba nosotros le llamábamos la triada, no sé ahora cómo se llamará, la triada médica, de obligación. Un médico, un terapeuta y un psicólogo. Mandatorio. Por obligación, mandatorio. Tengo colegas en México que mandatorio, médico, terapeuta, psicólogo, nutricionista, preparador físico. ¿Qué pasa? Que también hay niveles. Hay niveles. Los niveles clubistas, que ya entran al rango profesional, los niveles de selección, los niveles federativos. Pero realmente sí, es lamentable cuando equipos salen al exterior sin su personal médico y después se dan situaciones en las cuales el personal médico tenía que estar. Tiene que estar. Es lamentable cuando no tenemos una estructura médico-deportiva creada y con las condiciones para brindar un mejor servicio. Y cuando incluso en el país no se toma en cuenta eso y no se apoya esa línea, porque apoyar el deporte no es solamente comprar bate y pelota. Apoyar el deporte es darse cuenta de las necesidades que tiene el deporte, incluso más allá de lo que es la cancha de entrenamiento. Claro, más allá de las estructuras. Y de las personas, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, ¿qué te digo? En la cuestión de estimulación, se gana una medalla. ¿A quién premian por la medalla? Al atleta. Al atleta. No, y ni siquiera a los entrenadores. Ni siquiera a los entrenadores y mucho menos al personal que está detrás. Claro, claro. Entonces, ya por ahí, saca usted su propia conclusión. Yo tengo una teoría en ese sentido. Fíjate que los países que tú mencionaste de ejemplo primero tienen ligas de primer nivel. Y segundo, no menos importante, el deporte es incluido de una manera exponencial en lo que es la educación. Claro. O sea, el deporte está en las escuelas, está en las universidades, que es un trabajo que Alberto Rodríguez, en este caso, se le ve la lucha que está haciendo en INEFI, de que está enfocándose en el deporte en las escuelas. ¿Y a qué se debe eso? O sea, ¿a qué puede eso dar de resultado? De que una persona que se gradúe de bachiller, que se gradúe, no sé, con honores, pero a la vez sea un buen atleta, puede tener su mente enfocada, puede tener vivencias deportivas que lo incline y diga, cónchole, yo
puedo ser una persona que puede seguir aportando en el deporte, puedo estudiar mi medicina, que es el caso, pero asimismo puede ser un ingeniero, puede ser cualquier Lo carrera. que sea. Un administrador puede querer Exacto. manejar un equipo, pero eso va a hacer que el deporte le salga de adentro al futuro profesional. Entonces, en este país, entiendo que debe ser algo que debe seguir trabajando Alberto, seguir uniendo fuerzas con quien sea que tenga que hacerlo, para que el deporte sea una prioridad a nivel de educación. Porque todos esos países de primer mundo, el factor común es que el deporte está a raíz de también la educación. Y te digo algo, incluso sería ida y vuelta. El deporte prioridad en la educación y la educación prioridad en el deporte. Claro. Porque se estila mucho a obviar la educación con tal de que se practique deporte. Claro. ¿Entiendes? Entonces, una lleva a la otra. Y las dos confluyen en que se mejore tanto en la calidad de la persona como en la calidad deportiva. Claro. Entonces, dentro de lo que es ya tu práctica, ¿qué es para ti lo más difícil cuando tú trabajas con un equipo, en este caso el baloncesto? Por ejemplo, hacer que el atleta, por ejemplo, guarde el óptimo reposo, hacer que el atleta haga sus terapias como tiene que ser, hacer que el atleta se haga los análisis, hacer que el atleta tenga una buena alimentación, todas esas cosas que conllevan la medicina. ¿Qué crees tú, en tu experiencia aquí, que es lo que más le hace difícil a un atleta dominicano cumplir para que tenga como quien dice, un rendimiento óptimo en lo que es el deporte? Su educación deportiva. Ese es el punto. Atleta con educación deportiva, incluso no hay que decirle nada. Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, a veces creemos que ser un buen atleta es solamente ir a la cancha a tirar pelota, en el caso del baloncesto. Y no es así. Ser un buen atleta es quien conoce su deporte, quien se conoce físicamente hablando y quien sabe lo que tiene que hacer en cada momento para que su rendimiento se mantenga. Nosotros hacemos una labor profiláctica inmensa, hablando con los atletas a cada rato, informándoles sobre las cosas que tienen que hacer, pero si el atleta no cumple con lo que está establecido y él mismo no se concientiza de lo que tiene que hacer para mantenerse o incluso mejorar, ya ahí uno no puede hacer más nada. No, Entonces lo único que nos queda es esperarle en la parte de la rehabilitación y la terapia cuando se lesiona. porque eso va de la mano también del estilo de vida que tienen el atleta y va también de la mano con la educación. O sea, una persona que deje la escuela en séptimo para estar en la calle y de repente vienen los famosos rescates de deporte, que un niño que está en la calle lo meten a jugar baloncesto y luego sale de las calles, pero al final no llega a ser un profesional de nivel porque no tiene esa educación. Él salió de la calle, pero la calle no salió de ellos. Exactamente, entonces por eso es que la educación debe ser un atractivo para esos jóvenes que sueñan con llegar a ser profesionales. Yo te digo algo, la educación debería ser una obligación. La educación deportiva debería ser obligatoria. Que hay países que es obligatorio. Es obligatorio. Tiene que ser obligatorio. No puede ser una opción, tiene que ser una obligación. Porque la educación es la que desde la base va formando y es la que va labrando a una mejor persona. En el ámbito en el que esté. Claro. Usted puede salir del peor barrio, que si tiene educación, usted va a llegar lejos. Claro. Y se va a comportar lejos, porque no es tanto llegar, sino mantenerse a ese nivel. Porque incluso en el béisbol, bueno, tú debes conocer muchos casos de atletas que, ok, lo filman y todo. ¿Y a dónde llega? De vuelta a su casa. Se pierden. Se pierden. Entonces, lo que podía haber sido un futuro atleta de nivel, que podía haber ayudado a toda su familia, se convierte en un relief, que regresa a su casa con ¿qué? Con la mano vacía y con el hecho de decir, sí, yo fui filmado. Pero ¿y qué pasó? Claro. No, y que la educación
en el deporte influye al punto incluso hasta de tu desenvolvimiento instantáneo. Claro. O sea, claro. un atleta que ha pensado toda su vida, que sabe calcular, tiene un cerebro más desarrollado. O sea, va a reaccionar más rápido ante las situaciones, va a razonar mejor, va a tener también un lenguaje corporal, va también a tener una visión de lo que es el deporte en el momento. Entonces, eso va a hacer que lean mejor el juego. En el caso del baloncesto, Claro. interpreta mejor. Hay jugadores que si tú le dices, vamos a ponernos en una forma triangular, fácilmente no sabe lo que es una forma triangular. Porque no conoce la figura geométrica. ¿Me entiendes? Y no lo hace. Y es lamentable de que aquí hayan talentos, no lo voy a decir, Ujú. para guardarlos, de que no estén en un nivel más alto porque yo sé que su capacidad de pensamiento no ha evolucionado a un punto porque no la desarrolló en su etapa de crecimiento y desarrollo. En su momento. Entonces, es sumamente importante la educación. Entonces, un mensaje para esos padres que tienen a sus hijos practicando un deporte. No se enfoquen solamente en el deporte. Háganlo también de la manera de lo que es la educación, porque la educación es que va a hacer que esa persona, que ese atleta, tenga una mejor capacidad de pensamiento. No tanto que sea matemático o que sea un historiador o que aprenda de leyes. No, es su capacidad de pensamiento y es lo que va a hacer que en la vida, ante los obstáculos, pueda tener un mejor desarrollo y poder atravesarlos de una mejor manera, que al final el deporte es eso, un manejo de obstáculos, que al final... Superar los obstáculos para llegar lo más lejos posible. Exactamente. Entonces, ¿entiendes tú que la nutrición en este país como recurso o como arma en el atleta para potencializar su rendimiento es subestimada? O sea, ¿entiendes tú que el dominicano no sabe el potencial que puede tener una buena nutrición deportiva? Bueno, hermano, mira, dentro del punto de vista del deporte hay muchas cosas subestimadas. Y es doloroso que la nutrición sea una de ellas. Y Okay. todo parte por la cultura. No, y que mira el Y ejemplo el que conocimiento. mira el ejemplo que tú me dijiste de que te hacen un examen de sangre para medir Los niveles de hemoglobina. una anemia deportiva. Sí, claro. Aquí, bueno, es primera vez que yo escucho eso y yo practiqué todos los niveles, aunque era malo, pero practiqué todos los niveles y nunca había escuchado de eso. Bueno, porque es por la educación médico-deportiva. Porque allá, por ejemplo, desde pequeño ya tú tienes un médico que obligatoriamente a ver, no es un médico de equipo, pero va directamente, no importa el nivel. Siempre hay una asesoría médico-deportiva. Y entonces a las estructuras, de manera obligatoria, eso fue lo que sucedió con esa selección, hay que hacerle esos tipos de chequeo, esos tipos de análisis, que es lo que da una contraparte con lo que un entrenador quiere. Claro. Porque, por ejemplo, en medicina deportiva, nosotros somos catalizadores de la calidad. Es decir, nosotros aceleramos el proceso de la calidad. Porque el entrenador quiere el mejor equipo para obtener el mejor resultado. Pero en ese proceso hay muchas cosas que influyen y determinan lo que después tú le vas a mostrar al entrenador. Entonces nosotros somos los especialistas en poner en punto y forma a un atleta para que el entrenador después le saque lo mejor en el terreno. Entonces, no importa dónde sea. Entonces, de los principales beneficiados es el mismo entrenador. Es el mismo entrenador, el mismo atleta. Entonces, volviendo a la nutrición, no, ¿qué va? Aquí los atletas comen. Ni se alimentan ni se nutren. ¿Por qué? Por el propio desconocimiento y la propia incultura deportiva. Nosotros hacemos las labores, pero si el atleta al final incumple con lo que tú le dices, come a deshora, no lo que está establecido, no toma suplemento, no se hidrata, no duerme bien, al otro día ¿qué vamos a encontrar? Claro. Nada. No, y ahí va también el conocer. Y el conocer. Porque, por ejemplo, ¿qué se vende? No, que el dominicano no tiene recursos, es pobre y come mal. Pero el que tiene recursos y tiene la capacidad de poder comer, lo que se come es una yaroa. Lo que se come es una empanada de cena. Pero Y lo hace todos los días. Se han hecho muchos estudios. Y refresco
Entonces tú te quedas como que el que no tiene, entonces no come lo que es, pero el que tiene tampoco come lo que Ahora es. aquí se han hecho muchos estudios. Yo sigo a muchos especialistas en la materia que hacen un muy buen trabajo en lo que es la promoción de una buena cultura alimentaria o nutricional deportiva. Y se ha demostrado que sale más económico comer sano. Claro, Sale más económico comer sano. En este país, independientemente de las condiciones, sale más económico nutrirse sanamente. efectivamente. ¿Por qué? Porque tú encuentras, incluso lo vivimos, atletas que te llegan y te dejan la carne, te dejan la ensalada Para salir a comprar para piso. salir a comprar pizza, para comerse un hot dog. Ujú, ujú. Es Te así. dejan de beber agua para comprarse un juguito de cajita. Claro. Y eso va también con el norte, del ejemplo de que nosotros vivimos. ¿A qué me voy? Yo soy un jugador de un club. Yo estoy practicando juvenil, pero yo estoy subiendo y voy a practicar superior. Y cuando voy a practicar superior, veo un gringo que después del juego lo que hace es que pide un McDonald's, se para en una esquina, come un chimi. Ya. Y yo veo eso como Como el ejemplo a seguir. como el ejemplo a seguir, como que wow, pero yo no me estoy dando cuenta de que ese jugador que está aquí en Dominicana es el número el decimoavo millón de Estados De Unidos. Estados Unidos. Claro. Y yo estoy siguiendo ese ejemplo. Entonces, ahí es que va. Entonces, ¿dónde va entonces mi norte? Porque en vez de yo ver lo que el chef que le prepara a LeBron, obviamente guardando la diferencia, pero concho, si tú te pones a ver, si hubiese un médico deportivo en el equipo desde temprana edad, te dicen, no, tus macronutrientes tienen que ser estos, Esto es por esto y por esto. Tú necesitas esto. Porque Claro. ¿cuánto cuesta un huevo? 25 pesos, 30 pesos. ¿Tú me entiendes? Yo lo compro por caja, no es que yo soy rico, pero no sé cuánto cuesta uno. Pero poniéndote un ejemplo, yo sé que Pero la es que- tuna cuesta 70 pesos, un ejemplo, una tuna. Tú te metes una lata de tuna con 2 huevos, tú tienes proteína suficiente en una comida, entiendo yo. Pero Abraham, cuando tú saques el cálculo, 2 huevos en la mañana, ya esa es la alimentación que tú tienes para el resto. Ponle 60 pesos. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a ver, vamos a poner al editor a que coja lucha aquí, escribiendo aquí abajo. Vamos a poner. Vamos, calcula. Vamos a poner un desayuno óptimo, Cuba. 2 huevos, 2 huevos. 60 pesos. Ya. Vamos, ¿qué otra cosa? Una botella de agua. Le ponemos un vaso o un cartón de leche. Pudiera ser. No, ¿cómo? Porque la leche tiene un mito también de que no siempre es tan buena. No, pero la leche es buena siempre que no sea en cartón. Bueno, pues Ese es el- vamos, a ese es el problema. vamos a quitar la leche. Quitamos la leche. Tenemos 2 huevos. Tenemos 2 guineos, podemos poner. No, guineo. 2 guineos que hay fruteros, se están pasando. He visto guineos de que a 15 pesos. Vamos a ponerle a 10. Y una botellita de agua. Ponle 20 entonces. 20 pesos de guineo. Y 10 de agua. 60 de huevo. 10 de agua. Imagínate que el jugador se vaya a practicar con ese desayuno ahí. Que entonces estamos hablando de 90 pesos. 90 pesos que te duran hasta la tarde, sin necesidad de alimentarte. Con ese desayuno tú puedes ir a practicar a las 11 y puedes volver a tu casa a comer tranquilo. Sin problema. Pero es preferible una empanada. Una empanada Con un jugo. y un jugo de 50 lleno jugo de de azúcar, 50 lleno de azúcar. con agua que tú no sabes de dónde viene, No, sino de lo de cajita, que son peores todavía. o de lo gaseoso, o una Coca-Cola. Que eso sí yo he visto. Yo he visto jugadores que sin un refresco no practican. Exactamente. Bueno, siguiendo entonces con lo que es la medicina. Aquí se entiende como un médico en un equipo a un fisioterapeuta. ¿Entiendes? La clásica. Yo me imagino que tú lo vives a diario. Ay, ¿Qué entiendes tú que es lo ideal en el sentido? ¿Tú entiendes que el médico, después de médico, debe especializarse en el deporte? En el sentido de que un médico que no tenga nada que ver con el deporte
en el caso, por ejemplo, de la federación, ¿entiendes tú que debe hacer que los médicos lleguen al deporte o aquellos que están ligados al deporte vayan entonces a capacitarse a la medicina? ¿Cuál entiendes tú, según tu experiencia, que debe ser la fórmula? Porque al final de aquí tiene que salir una opción. Una opción. O sea, ¿qué entiendes tú, según tu experiencia, que sería lo más factible para, en este caso, las federaciones, no solamente de baloncesto, Ya. seguir sumando? Porque una de las preguntas que me hicieron cuando yo puse en la historia que en la de que iba a tener un médico deportivo, y es, ¿por qué aquí no se expone tanto? O sea, ¿por qué aquí no se vende tanto la medicina deportiva? Bueno, todo parte de lo que estábamos hablando ahorita, la educación médico-deportiva. Y te digo algo, ¿cuál de las dos variantes es posible? Estar en el deporte y después decidirte por hacer medicina para llegar a servir al deporte, o estar en la medicina con inclinación deportiva y servir para el deporte. Pero cualquiera de las dos variantes necesita primero conocimiento y segundo soporte y apoyo. ¿En qué sentido? Si es un atleta que dejó de estudiar para dedicarse a solamente hacer deporte, no va a llegar a ser médico. Porque la medicina necesita constancia, disciplina, tiempo Claro, y una base. y una base. Que una persona que, como dijimos ahorita, una persona que en octavo Claro. dejó la escuela, no va a querer, No va a querer. lo único que va a querer es tapear. Ya. No, y hay que ver si te pega. Entonces, un médico que en su vida haya practicado deporte no va a atender al atleta como el atleta necesita ser atendido. Lo va a atender como un paciente más. Claro. Y ahí es cuando viene la contradicción entre el reposo activo, el reposo pasivo, el yeso, la venda. Tú sabes los casos que siempre hemos recibido nosotros de lesiones que son tratadas en una semana y el atleta llega con un yeso de 28 De días. 28 días. Entonces, sin herir sentimientos, cada cual con su especialidad, pero para trabajar con el deporte, o tienes que haber sido deportista o tienes que gustarte el deporte. Porque el atleta es una población diferente. El atleta lleva una atención diferente. Es un concepto diferente y un manejo diferente. Entonces, sí, es cierto. Las dos variantes son buenas, pero hay que explotarlas de la mejor manera. Sí, y quiero decir que cuando tú tienes un conocimiento, por ejemplo, de educación básica, se te hace más fácil Claro. ya abrir las puertas. Pero te voy a poner un ejemplo, que es nuestro amigo Rilling. Rilling, cada vez que yo hablo con él, Rilling está estudiando. Claro. Y no necesariamente es en una universidad una carrera. Entonces, aquí nosotros, Autopreparación. ¿me entiendes? Aquí nosotros tendemos a querer simplemente conseguir el trabajo y ya. O sea, yo conseguí este trabajo en un equipo para ser masajista o lo que sea. Y yo vi, por ejemplo, yo me he sentado ahí al lado de Rilling y él me dice, mira, esto es por esto, me lo aprendí yo ayer. No sé si tú me entiendes. O sea, Claro. ¿cómo una persona puede tener esa hambre de conocimiento y hay otras que simplemente tienen ese conformismo? Sí, lo que pasa es Que se ve mucho en esto que te digo, porque hay gente que quiere entrar a un equipo, soy fisioterapeuta, entre comillas, porque no sé el título de la mayoría, sí conozco muchos aquí que prácticamente todo lo que yo conozco están bien preparados, pero sé que puede pasar de que hay personas que se cuelan Sí. y simplemente se colaron y ya, y fácilmente están haciendo lo que tú me dices, mandan a un atleta donde un traumatólogo 21 días, cuando el atleta puede recuperarse en una semana y media. Mira, lo que pasa es que cuando a ti te apasiona lo que tú haces y tú tienes base de estudio, la consecutividad de la preparación no se acaba nunca. Sí mismo. Que es lo que sucede con el caso que tú expresabas del hermano Riley, que él siempre está estudiando, pero que
Las veces que compartimos la selección nacional, yo le dije, hay que prepararse. Claro, porque tú eres médico. Exacto. Entonces, la retroalimentación es lo que te da la posibilidad de mejorar. No quedarte con lo que tú hiciste ayer, sino evaluar lo que hiciste ayer y tratar de buscar la posibilidad de hacerlo mejor mañana. Porque el mundo cambia, y más Claro. ahora de redes sociales, y más ahora Sí. con tanta tecnología. Pero, ¿qué pasa? Que ahí es donde viene el dato curioso. Ahora hay una nueva especialidad en lo que es la medicina deportiva. Cuando digo medicina deportiva es el gremio completo, ¿ok? Que son los llamados youtubers. ¿A quién yo llamo youtubers? A los que aplican lo que ven en YouTube, no los que se sientan a estudiar. Claro. Así, los que vieron una rutina de pesa y al otro día vienen y la hacen sin saber si es condicionante, si no es condicionante, si vale la pena, si no vale la pena, si está debida a la persona que se la vas a poner o a la selección o al Claro. atleta. Claro. O los que vieron que fulanito subió una dieta y mañana están recomendando lo mismo sin ni siquiera hacer un estudio básico, sin ni siquiera ir a la bibliografía científica para darse cuenta verdaderamente de qué se está hablando. O incluso los que te aplican tratamientos sin conocerse las partes anatómicas del cuerpo. Claro. Sin saber de que cada Sin persona... saber para qué se usan las ventosas, sin saber la dosificación del electroestímulo, sin saber cómo, dónde y cuándo se pone el ultrasonido. Entonces, por eso es que hay que estarse preparando, porque si no, te hacen del montón. Y Exacto. llegan los que todo lo hacen, en todo momento, y ahí es donde viene la parte que duele, pero como son más económicos, a esos son los que contratan. Sí. Y eso pasa en los entrenadores también. O Exactamente. sea, eso pasa en todas las posiciones que son reemplazables, por así decirlo. Sí. Porque aquí con el sistema de clubes sabemos que refuerzos, entrenadores, médicos, No, todo no, eso no, no. son reemplazables, menos lo nativo, pero eso es otro caso. Eso es otro tema. ¿Alguna vez estuviste tú en una situación que en un equipo, tú estando, pasó algo que tú sabes que si tú no hubieses estado ahí como médico, hubiese sido algo que hubiese llegado a peores? Una Sí, claro. Sí. En se, varias ocasiones. se puede decir algo. En varias ocasiones me ha tocado atender heridas. Que no hay un 911 cerca, Que una no hay un ambulancia. 911 cerca, pero más que todo, recuperar al atleta y devolverlo a la cancha. Me ha tocado, bueno, mira, ok, vamos con esta anécdota. Casualmente, ¿no? La primera vez que yo trabajé con Riley, no estábamos ni en el mismo equipo. Y nos conocíamos De lejito, como de dice. lejito. Y fue cuando el capitán Víctor Lee se lesiona en el playoff Bameso Mauricio, O 2022. que tuvo la, si no la me equivoco. dislocación del hombro. Y digo algo. Tampoco Riley pertenecía al equipo. Claro, Porque porque Riley- andaba con Víctor Lee. No, y no era que él era en el equipo que trabajaba con Víctor Lee. Él le daba auxilio a Víctor Lee Exacto. fuera. Exacto. Y, ¿cómo se llama? Yo estaba en la comisión médica del superior. Los médicos de cancha. Gracias a Dios. Gracias. Un punto a Dios. positivo entonces a la Badina que lo Y si hizo. se dieron cuenta, no, a ver, sin entrar en detalles, porque ya eso viene en la confiabilidad médico-paciente que hay que mantener siempre Claro, claro. en reserva lo que se hace con los pacientes. Pero todos se dieron cuenta en las condiciones que salió Víctor y también en las condiciones que regresó. Que incluso terminó el partido. Luego de ahí, me acuerdo que no pudo participar en la ventana, Sí, yo recuerdo. pero Victoria continuó y mira, todavía sigue ahí. Sí, son cuestiones que suceden y que te marcan
y son las que te dicen, ese es el camino. Claro, algo, Para eso fue que estudiaste, claro, ¿entiendes? algo bueno tengo que, que soy útil y que tengo algo especial, más que nada, porque útiles somos todos, desde un limpiabota Ese es hasta un el médico. don que te dan. Servir y servir bien. Entonces, para cerrar, Cuba, yo quisiera que tú pienses en tus vivencias, en cómo tú te has construido como persona y que tú pienses y me digas en dos palabras cómo tú pudieras definir tu proceso de cómo tú has llegado a ser quien eres. Una palabra que defina lo que tú has llegado a ser y una palabra que pueda definirte como la persona que tú eres, no el profesional, porque más allá de tus conocimientos de la medicina en este caso, tú eres una persona que siente, que tiene emociones, que sufre, que llora, que ríe, que baila, Estoy, Y mucho, me estoy, encanta. estoy casi pensando poner los videos Pon el tuyos. video, no hay problema. Ponlo el video. y que siente, en pocas palabras. Entonces, ¿cómo quien te vea a partir de esta entrevista, cómo entiendes tú que son las dos palabras que puede ver a Eliezer Dubin? Fuerza y fe. Alto y claro. Fuerza y fe. Ese soy yo. Tú sabes que la fe es la convicción de lo que no se ve. Fuerza y fe. Eso quiere decir que, como te había dicho, por ahí viene algo bueno, Con Dios delante. con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Y la fe, fíjate, desde que tú dijiste que tú ahorrabas, Claro. era una prueba de fe, Una prueba de de que fe. tú sabías de que algo iba a venir. Y te digo algo, independientemente a los escollos, independientemente a los bloqueos, independientemente a los obstáculos, sigo siendo el mismo. Amén. Sigo siendo el mismo. Yo sé que Dios, yo soy ejemplo vivo de que Dios nos pone en el lugar que Él amerita de nosotros, en el lugar donde vamos a serle más útiles, más que en el lugar que nosotros creemos Exactamente. que vamos a disfrutar más. Bueno, este fue el segmento de la terapia, aquí con una persona ejemplar que he aprendido muchísimo y espero que ustedes también hayan aprendido mucho. Y déjenos en los comentarios cualquier palabra para Eliezer, cualquier pregunta que quieran que se les responda en privado, si tienen alguna inquietud. Claro. Y también si tienen algún tema que queramos que se ponga en debate en un futuro, ya que es posible de que todo lo que es el área de medicina deportiva lo hagamos en conjunto Eliezer y yo y podamos seguir aportándole a ustedes contenido de valor y que sea útil para el diario vivir más que simplemente el deporte. Así que esto fue la terapia. Suscríbete y no olvides darle like y nos vemos a la próxima.